O pasado luns, Martín Codax abriu as súas portas ao mundo. A adega acolleu o primeiro dos seus encontros de Codax, unha iniciativa que traerá ata Cambados a 2 Master of Wine, título que representa a máxima excelencia en educación do viño. A primeira foi Sarah Jane Evans, que guiou os asistentes por unha cata de 6 caldos brancos do mundo. Tengo vinos tengo un Riesling de Australia, tengo un Chardonnay buenísimo hecho por un Master of Wine en Nueva Zelanda, tengo un vino fascinante de la isla de Santorini en Grecia, de asiático, y son suelos volcánicos. Tengo también un Torrontés muy aromático de Argentina, de un viñedo muy alto en los Andes. Y también tengo vino muy importante para mí, es un vino tipo champán de Inglaterra. Entonces para mí es un orgullo. Y finalmente tengo mi vino preferido de la gama de Martín Codax. Esta experta declarouse unha namorada dos caldos españois. Destacou a calidade de moitas das elaboracións patrias que teñen que traballar para seguir sobresaindo nun mercado moi competitivo a nivel internacional. Viviendo en un país como España donde hay un montón de vino, no hay que comprar vino de fuera. Y lo fascinante de esto es que demostrar que sí que hay otros vinos y también es muy importante ver que hay una competencia, que los buenos vinos de España tienen que competir contra vinos de todo el mundo. Yo veo en Inglaterra, donde tenemos muchas tiendas de vino, que España vende muy bien, pero hay vinos también de Nueva Zelanda o Argentina o Chile o Francia y también. Entonces España tiene que demostrar que lo hace aún mejor. Só 360 persoas no mundo posúen o título de Master of Wine, polo tanto a opinión de Sarah Jane Evans é unha das que hai que ter en conta. Ademais, recoñece que ten especial gusto polos brancos tipo albariño, unha variedade que ofrece múltiples posibilidades e experiencias. Bueno, albariño ha sido para mucho tiempo el vino, la cepa blanca más conocida en el mundo de España. Y España ha vivido un tiempo cuando tiene la fama de ser un país para vinos tintos, pero ya sube la fama de los blancos. Entonces la gente se interesa en Garnacha Blanca, en Biura, en muchos. No sé, ¿esto te molesta? No, seguimos, sí. Bueno, entramos en un tiempo cuando hay más variedades de calidad, como Garnacha Blanca, Biura, puede ser pero albariño queda en el top del pirámide, es albariño, y lo hacen muy bien. La calidad base de albariño es buenísimo y después hay distintos estilos, distintos tipos, y es eso que demuestra que albariño tiene algo más. No es solamente un vino blanco que se hace un vino para vender el próximo. Se puede guardarlo, se puede meterlo en barrica, que se puede hacer vinos tipo dulce o con botrytis. Es un grande. Esta Master of Wine tamén posúe outro título de gran recoñecemento na nosa zona. Hai 2 anos que foi nomeada Dama do Albariño. Leva o seu papel como voceira da variedade con orgullo e destaca o traballo que fan todos os que forman a denominación de orixe Rías Baixas. Tengo mucha amistad para la denominación. Hace 2 años me hicieron Dama de Albariño, entonces yo me siento como portavoz de Albariño, pero yo creo en el mundo hacen un trabajo grande. Es muy difícil porque hay muchos productores y también hay distintos suelos, es variable Rías Baixas, no es un terruño, hay bastantes. Y entre los expertos como yo nos interesamos las diferencias entre Salnés y Condado o ahora Sal. Esto es fascinante también. Entonces yo creo que, yo les encuentro en ferias en todas partes del mundo, desde Hong Kong a Francia o Alemania, está Rías Baixas con catas de vino.
Sobre o futuro, Sara Jane Evans cree que a promoción será clave para seguir medrando, pero non só a asistencia a feiras ou a eventos. Para esta experta, o máis efectivo é traer os prescriptores ata a nosa zona para que coñezan de primeira man as peculiaridades que a fan única. Yo creo que ellos tienen que seguir lo que hacen, es invitar a la gente, a la prensa aquí, porque lo mejor es estar aquí como estamos en Cambados, de ver el paisaje, de ver cómo es el viñedo, los parales, cómo son la espalera, comer pescado, comprender cómo se trabaja aquí con minifundios. Es un modelo de agricultura bastante distinto, no es como es en La Rioja o como es en otros sitios de España. Entonces hay que invitar, gastar su dinero en invitar a sumilleres, prensa y la gente para hacer visitas aquí. A xornada Martín Kodax foi todo un éxito atraendo un perfil diferente de asistentes, dende sumilleres e prescriptores ata consumidores interesados no mundo dos viños. O seguinte dos encontros celebrarase o vindeiro luns día 5, cunha catada amando tamén Master of Wine Norrell Robertson. Todo un luxo.